La oscuridad polar se extendía como un océano infinito sobre la base improvisada de la Operación Martillo Blanco, la misión secreta que los Estados Unidos habían enviado a la Antártida bajo el mando del capitán Esteban Villalba. El viento helado rugía sin descanso, tan cortante que parecía atravesar los huesos de los hombres, recordándoles que aquel continente no pertenecía a los vivos. Antes de continuar con esta historia espeluznante, te pregunto algo con suavidad. ¿Ya te suscribiste al canal para no perder las próximas misiones malditas de Operación Sombra? ¿De qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saberlo. Si te está gustando este ambiente oscuro, deja tu like. Ahora sí, abramos las puertas que jamás debieron abrirse. El 14 de febrero de 1947, la expedición se encontraba repleta de tensión. Nadie hablaba demasiado, nadie dormía bien, y todos sentían que algo invisible rozaba la base por las noches como si el hielo respirara. El equipo principal estaba formado por soldados curtidos, acostumbrados a climas hostiles y operaciones imposibles. Entre ellos estaba el sargento Ramiro Ocampo, un argentino enviado como enlace por su experiencia en clima extremo, el teniente Jonathan Price, un hombre reservado, de mirada fría, pero ingeniero experto en túneles y estructuras subterráneas, la enfermera militar Julia Roldán, una mujer fuerte, serena, que cargaba un pequeño crucifijo en su cuello, y el joven operador de radio, Gabriel Mella, quien llevaba apenas 2 meses en el 100 ejército. Habían llegado a la Antártida bajo la excusa de estudios geológicos, pero todos sabían que era mentira. El verdadero objetivo era investigar un enorme cráter recién descubierto por los satélites experimentales norteamericanos, un agujero perfecto en la superficie helada, del cual emanaba un vapor tenue, como si el hielo estuviera vivo, o como si escondiera un corazón caliente en su interior. El primer encuentro con lo inexplicable ocurrió 3 días después de instalar la base. Pontellies. Capitán Villalba despertó sobresaltado en mitad de la noche al escuchar un grito desgarrador. Salió de su tienda con el fusil en mano, deslizándose entre las ráfagas de viento. Las luces del campamento parpadearon como si una mano invisible presionara sobre los generadores. A unos metros, encontró a 2 soldados, Álvaro Medina y Ruy Barbosa, paralizados frente al borde del cráter. Sus rostros estaban pálidos, casi azulados. Ruy temblaba como si hubiese visto algo imposible. ¿Qué demonios pasa? ¿Aquí?, gruñó Villalba. Álvaro levantó la mano y señaló hacia abajo. El capitán se acercó al borde del cráter, donde la luz tenue del foco portátil caía como un manto amarillento sobre la oscuridad. Allí, en medio del abismo helado, pudo distinguir una figura moviéndose, pero no era un hombre, era una sombra alargada, retorcida, que caminaba con espasmos rápidos, y emitía un chillido que no pertenecía a ningún animal conocido. Parecía caer y levantarse como si el propio hielo la devorara y la escupiera de nuevo. Villalba apretó los dientes. «Despierten a todo el equipo», ordenó. «Esto no puede esperar». Cuando el resto del pelotón llegó, la criatura ya no estaba. Solo quedaron huellas, pequeñas, profundas, como garras que se hundían en el hielo duro como piedra. Ramiro Ocampo se agachó y pasó los dedos sobre una de ellas. «Estas marcas», murmuró, «no son humanas». Price activó un reflector portátil y enfocó el borde del cráter. Allí, atrapado entre el hielo fracturado, encontraron a un tercer soldado, Luis Merino, desaparecido desde la tarde anterior, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba abierto desde el pecho hasta el abdomen, pero no había sangre. Parecía haber sido drenado por completo. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, la mandíbula desencajada, como si hubiese gritado hasta arrancarse la voz. Julia se cubrió la boca, horrorizada. «Esto no es obra de ningún animal polar», susurró. Villalba la miró fijamente. «Entonces, ¿de qué?». Más tarde, durante la reunión en la tienda de mando, Price extendió un mapa del subsuelo antártico. «Bajo este cráter hay una red de cuevas gigantes, muchas sin explorar», explicó. «Si lo que vimos esta noche salió de ahí, entonces hay algo vivo en esas cavernas, algo grande, y algo que no le teme a los hombres». Gabriel Mella, pálido, añadió. «Capitán, antes de que el generador fallara, capté señales extrañas en la radio. No eran humanas, sonaban como lamentos, como voces distorsionadas». Ramiro frunció el ceño. «¿Voces?
¿En un continente deshabitado? No eran humanas, repitió Gabriel. Era como si algo estuviera intentando imitar palabras. Un silencio tenso llenó la tienda. Villalba finalmente habló. Formaremos 2 equipos. Uno explorará la zona del cráter. El otro protegerá el campamento. No podemos dejar que esta cosa vuelva a atacar de noche. Pero ninguno imaginaba que el verdadero horror no estaba en el cráter, sino bajo sus propios pies. Al día siguiente, el equipo de exploración, Villalba, Price, Ocampo y Julia, descendió por una grieta secundaria conectada con la cueva principal. La entrada era angosta, oscura, húmeda, y exhalaba un olor metálico y rancio que les recordaba a carne quemada. Las linternas apenas iluminaban unos metros por delante. El suelo estaba cubierto de hielo fracturado y cada paso resonaba como un latido hueco. Villalba se agachó para examinar unos restos en el suelo. ¿Huesos de animal?, preguntó. Julia negó lentamente. Demasiado largos para ser de un perro, demasiado delgados para ser humanos. Quizá no terminó la frase. Price levantó la mano para pedir silencio. Un sonido recorrió el túnel, un gemido, profundo, gutural, como si algo estuviera arrastrándose por el hielo a metros de ellos. Ocampo apuntó su fusil. Eso está cerca. Las paredes temblaron con un chillido agudo que rebotó en todas direcciones. Julia dio un paso atrás, temblando. «No es un animal», susurró. «No puede serlo». Las linternas parpadearon, y entonces lo vieron. Una figura alargada, extremadamente delgada, huesuda, cubierta de una piel grisácea pegada al cuerpo. Los ojos, 2 pozos blancos sin pupila, brillaban como lunas muertas en medio de la caverna. Su mandíbula sobresalía más de lo normal, con dientes largos como agujas. Se movía rápido, demasiado rápido para su tamaño. Un Wendigo, pero no uno común. Estaba adaptado al hielo. Su respiración era vapor puro. Su aliento helaba el aire alrededor. La criatura se lanzó hacia ellos con un chillido inhumano. Villalba disparó el primer tiro. El sonido retumbó en toda la cueva. El Wendigo esquivó de forma antinatural, como si sus huesos pudieran doblarse en ángulos imposibles. Se movió hacia Price, quien rodó por el suelo justo a tiempo. «¡A la salida! ¡Ahora!», gritó Villalba. Corrieron por los pasadizos mientras la criatura golpeaba las paredes, derribando estalactitas de hielo del tamaño de lanzas. Una de ellas cayó sobre la pierna de Ocampo, rozándolo, pero siguió corriendo cojeando sin quejarse. El Wendigo los perseguía, emitiendo un rugido que no era de este mundo. Un rugido que parecía mezclarse con voces humanas agonizantes. Cuando por fin alcanzaron la salida, Price lanzó una bengala hacia la cueva. La explosión de luz reveló a la criatura en pleno salto, como si volara entre las sombras. Villalba cerró la compuerta metálica improvisada. Un impacto brutal la hizo doblarse hacia adentro. Otro y otro. Pero tras unos segundos, el golpe cesó. Julia cayó de rodillas, temblando, llorando en silencio. «Capitán», susurró, «esa cosa no solo mató a Merino, lo devoró, lo vació y nos estaba imitando. Esas voces que escuchó Gabriel eran de la criatura». Villalba sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Si ese monstruo salió del hielo», dijo, «entonces no vino solo». A lo lejos, por debajo del suelo, resonaron más chillidos, múltiples, decenas, tal vez cientos. La cueva entera estaba viva y hambrienta. La operación Martillo Blanco acababa de desatar algo que llevaba milenios dormido bajo el hielo. Y ya no quería dormir más. La noche después del primer enfrentamiento fue la más larga de sus vidas. El viento golpeaba las lonas de las tiendas como si una mano enorme intentara arrancarlas del suelo. El metal de los contenedores crujía y bajo todo ese ruido natural había otro sonido. Un rumor sordo, repetitivo, como uñas arañando por debajo de la base. El capitán Esteban Villalba caminaba de un lado a otro en la tienda de mando, los guantes aún manchados con una película oscura que se había pegado al cerrar la compuerta de la cueva. No estaba seguro de si era sangre o algo peor. Frente a él, el mapa de la zona estaba cubierto de marcas rojas, túneles, grietas, cavernas que se extendían como un laberinto bajo el hielo. «Si nuestros cálculos son correctos», dijo el teniente Jonathan Price, pasando el dedo por una línea, «la red se extiende al menos 12 kilómetros bajo la base, y el cráter es solo una de las salidas». Sentado,
En una silla plegable, con una manta sobre los hombros, el operador Gabriel Mella apretaba los auriculares de radio contra las orejas. Aunque nadie transmitía, los canales estaban llenos de susurros distorsionados. «Capitán», murmuró, «siguen imitándonos». Villalba frunció el ceño. «¿Qué escuchas ahora?» Gabriel tragó saliva. «Mi propia voz, repitiendo órdenes que nunca di». El sargento Ramiro Ocampo lanzó una maldición por lo bajo. «Esto ya no es solo una misión. Estamos en un tipo de infierno». «Lo nuevo, capitán». A un lado de la tienda, la enfermera Julia Roldán limpiaba sus instrumentos. Sobre la mesa, bajo una lámpara pequeña, descansaba una bolsa metálica sellada. En su interior, un fragmento de carne grisácea que habían arrancado al Wendigo cuando la compuerta se cerró. La pieza aún parecía moverse cada cierto tiempo, como si se resistiera a estar muerta. Julia no dejaba de mirarla. «Esta cosa no sigue las reglas del cuerpo humano», dijo en voz baja. «No se descompone con normalidad. Está fría, demasiado fría, y a la vez se contrae, como si buscara calor». «¿Quieres decir que todavía está viva?», preguntó Ramiro. «No de la manera que entendemos», respondió ella. «Es como si el hielo mismo fuese parte de su carne». Un nuevo personaje entró en la tienda, sacudiéndose la nieve del abrigo grueso. Era el doctor Héctor Salas, meteorólogo civil de la expedición, un hombre de unos 40 y tantos años, barba desordenada y ojeras profundas. «Tengo algo que todos deberían ver», anunció, sosteniendo una carpeta de cuero. «No es climático, es histórico». Villalba lo miró con impaciencia. «Sea rápido, doctor». Salas abrió la carpeta y extendió varias fotocopias de documentos antiguos, amarillentos, llenos de notas en alemán y noruego. «Mientras ustedes bajaban a la cueva, yo revisaba los archivos del almacén B», explicó. «Entre las cajas encontré registros de una expedición noruega de los años 30, previa a la guerra. Nunca fue de conocimiento público. Desaparecieron sin dejar rastro, al menos eso se creía». Señaló uno de los papeles. «Aquí, estos son los diarios del comandante de aquella misión, un tal Lars Eriksen. Hablan de el hambre blanco, un ser que acecha en las tormentas, que se alimenta de la carne de los hombres perdidos. Describen algo muy parecido a lo que ustedes vieron en la cueva». Julia se acercó intrigada. «¿Wendigos? No usan ese nombre», replicó Salas, «pero hablaban de una maldición. Según sus notas, los primeros ataques comenzaron después de un acto desesperado. Los últimos sobrevivientes, atrapados en una ventisca sin provisiones, se comieron el cadáver de uno de los suyos. A partir de ahí, empezaron a escuchar voces en el hielo. Uno por uno, fueron desapareciendo durante la noche, y lo que encontraban eran cuerpos vaciados, como el de Merino». Ramiro apretó el puño. «Entonces estas cosas aparecen donde hay hambre extrema, donde se cruzan ciertas líneas». Villalba clavó la mirada en el papel. «Aquí nadie se ha comido a nadie, sargento». «No aún», intervino Héctor Salas con un tono siniestro. «Pero estamos a días de quedarnos sin provisiones si el reabastecimiento se retrasa, y la tormenta que se aproxima no nos va a dejar evacuar». Los cuatro se miraron en silencio. La radio de Gabriel chirrió de repente, emitiendo una ráfaga de estática. Luego, una voz surgió entre los chasquidos. «Martillo Blanco. Aquí, Comando Central. Confirmen situación». La voz era débil, lejana, pero humana. Villalba se acercó. «Aquí, Operación Martillo. Blanco, Capitán Esteban Villalba al habla. Tenemos bajas y contacto confirmado con entidad hostil desconocida. Solicitamos evacuación inmediata». Repito, evacuación inmediata. Hubo un silencio que pareció eterno. Luego, la voz regresó. «Negativo, Martillo Blanco. Tormenta de categoría máxima acercándose a su posición. Equipos de rescate imposibilitados de aproximarse en al menos 5 días. Prioricen seguridad del campamento. Informe cada 6 horas. Comando fuera». La señal se cortó de golpe. Gabriel los miró con ojos desorbitados. 5 días. Aquí, con esas cosas debajo del hielo. Ramiro soltó un suspiro pesado. «Si quieren que informemos cada 6 horas, van a tener algo para informar. Vivo o muerto». Villalba se giró hacia todos. «Escuchen. No hay ayuda viniendo. Estamos solos. Eso significa que tendremos que entender a qué nos enfrentamos y cómo matarlo. O al menos, cómo encerrarlo de nuevo». Al pronunciar el «cómo matarlo», el fragmento de carne en la mesa se contrajo con tuntus.
violencia. Como si hubiera reaccionado a la amenaza, Julia retrocedió un paso, horrorizada. «Lo sintió», susurró. Esa noche, los hombres se turnaron para vigilar el perímetro. Los reflectores apuntaban al cráter y a las zonas de grietas cercanas. El aire estaba tan seco que sangraban las fosas nasales de casi todos, pero nadie se atrevía a entrar a la enfermería solo para eso. Nadie quería caminar a solas entre las sombras de la base. Álvaro Medina estaba de guardia junto al generador principal, acompañado por el cabo Miguel Herrera, un mexicano robusto con un rosario enredado en la muñeca. El ruido constante de la máquina era un consuelo. Mientras se mantuviera encendida, había luz. Y mientras hubiera luz, algunos se sentían un poco menos vulnerables. «¿Crees que nos contarán la verdad cuando volvamos?», preguntó Miguel apoyando el fusil contra el pecho. «Quiero decir, si es que volvemos». Álvaro soltó una risa amarga. «No lo creo, cabo. Lo que vimos en ese agujero no va a salir en ningún informe oficial. Dirán que Merino murió por una caída, que lo que escuchamos en la radio fueron interferencias, y que si hablamos demasiado, terminaremos en algún manicomio estatal». Miguel bajó la mirada. «Ojalá solo fueran interferencias». De pronto el generador titubeó. El ruido se volvió irregular, como si algo se hubiera atascado en su interior. Las luces del campamento parpadearon. «No puede ser ahora», murmuró Álvaro. «No hoy». Miguel corrió hacia la caseta del generador y abrió la pequeña puerta metálica para revisar el panel. El aire que salió de dentro no era caliente como debería, era frío, tan frío que formó una pequeña nube de vapor ante su rostro. «Esto no es normal», dijo. Entonces algo se movió dentro del generador. Miguel vio una sombra deslizarse entre los engranajes. Un brazo huesudo, demasiado delgado para ser humano, atravesó la oscuridad y rozó los cables, dejando una capa de hielo a su paso. El metal crujió como si se estuviera congelando desde dentro. «¡Apártate!», gritó Álvaro tirando de él. Del generador surgió un chillido, no de la máquina, de algo vivo, algo atrapado dentro. Las luces se apagaron por un segundo. Fue suficiente. Álvaro sintió un peso brutal sobre sus hombros. Garras le perforaron la parca y la piel, tirándolo al suelo. Vio a escasos centímetros de su rostro los ojos blancos del Wendigo. El monstruo había salido por la parte trasera del generador como una sombra líquida, su cuerpo adaptándose a rendijas imposibles. Miguel disparó sin apuntar, cegado por el terror. Las balas repiquetearon en el metal. El Wendigo se giró hacia él al instante, con un movimiento serpenteante. La mandíbula se abrió más de lo que debería, revelando varias filas de dientes largos como agujas. Miguel retrocedió. «Santo Dios», el monstruo lo embistió. Los reflectores volvieron a encenderse justo en ese momento, iluminando la escena. Todos en el perímetro pudieron ver cómo el Wendigo hundía sus garras en el pecho del cabo Herrera, lo levantaba del suelo como si no pesara nada y lo arrojaba contra el generador, donde su cuerpo chocó con un ruido seco. El grito se perdió en el viento. «¡Fuego!», rugió una voz desde alguna parte del campamento. Varios soldados comenzaron a disparar. El Wendigo saltó hacia la sombra del borde de una tienda, moviéndose con una velocidad que desafiaba toda lógica. A cada salto dejaba un rastro de hielo que se extendía sobre la tela, endureciéndola y rompiéndola. Villalba salió de su tienda, corriendo abrochándose la chaqueta en movimiento. Ramiro y Price iban detrás de él. «¿Dónde está?», gritó el capitán. Álvaro, sangrando por los hombros, señaló hacia una hilera de contenedores. «Ahí», se deslizó detrás de los depósitos de comida. Los disparos cesaron de golpe. Un silencio pesado cayó sobre la base. Villalba levantó la mano, indicando a todos que se mantuvieran en posición. De detrás de los contenedores se oyó un sonido masticando. Julia, que había acudido al tumulto, se llevó la mano a la boca. «Dios mío». Villalba avanzó, centímetro a centímetro, con el fusil en alto. El olor a hierro y carne recién abierta llenó el aire. Cuando giró la esquina, vio algo que jamás podría olvidar. El cuerpo de Miguel Herrera yacía en el suelo, retorcido. El Wendigo estaba inclinado sobre él, devorando algo que no era carne visible, sino algo más profundo. A cada bocado, el cuerpo de Miguel se hundía, como si lo vaciaran desde dentro. Un hilo de vapor blanco salía de la boca de la paí,
Criatura. Villalba disparó a quemarropa directo a la cabeza. La bala impactó. Un chorro de sustancias oscuras, heladas, brotó del cráneo del monstruo. Este soltó un chillido tan agudo que varios soldados se taparon los oídos. El Wendigo se desmoronó por un segundo, y luego empezó a arrastrarse hacia una grieta del suelo, dejando parte de su cráneo pegado al hielo, pero regenerándose mientras avanzaba. Price lanzó una granada de fragmentación hacia la grieta. ¡Retirada!, gritó. La explosión hizo temblar la tierra. Pedazos de hielo se elevaron en el aire. Cuando la nube se disipó, la grieta estaba parcialmente sellada por bloques de hielo fracturado. Pero el monstruo ya no estaba. Julia corrió hacia el cuerpo de Miguel, arrodillándose a su lado. Intentó tomarle el pulso, aunque sabía que era inútil. «No hay nada que hacer», susurró con los ojos brillantes por las lágrimas. Lo vaciaron, igual que a Merino. Villalba apretó la mandíbula. «Vamos a trasladar su cuerpo a la tienda fría», dijo. «Pero esta vez no para enterrarlo, para estudiarlo». Julia lo miró sorprendida. «¿Estudiarlo? Si estas cosas nos van a cazar uno por uno en este infierno blanco», gruñó. «Más vale que aprendamos cómo piensan, o no quedará nadie para contar lo que pasó aquí». Horas después, en la improvisada enfermería, el cuerpo de Miguel reposaba sobre una camilla metálica. Julia llevaba una mascarilla y guantes dobles. A su lado, Héctor Salas tomaba notas en un cuaderno. El aire estaba cargado de olor a antisépticos y a algo más, algo rancio, dulce, casi enfermizo. «No hay sangre», dijo Julia abriendo el torso con una línea precisa. «Igual que Merino, las venas están vacías, como tubos secos». Salas asintió. «Como si hubieran absorbido algo más que la sangre», murmuró. «Como si hubieran arrancado el calor del cuerpo». Julia continuó examinando los órganos. Estaban resecos, colapsados, como si hubieran sido exprimidos. «No es solo calor», añadió. «Es energía, vitalidad. No sé cómo explicarlo. Este cuerpo se siente muerto desde hace días, pero cayó hace apenas una hora». Héctor la miró fijamente. «Los diarios noruegos hablaban de eso», dijo. «De hombres que envejecían en cuestión de horas después de encontrarse con el hambre blanco. Quizá estos seres no solo comen carne, se alimentan de algo más abstracto, de la fuerza que mantiene al cuerpo vivo». Julia guardó silencio unos segundos. «Hay otra cosa», añadió. «Mira los huesos». Le mostró un corte en el fémur. El interior estaba parcialmente cristalizado, como si el hueso se hubiera fusionado con hielo. «Esto no es natural», dijo ella. «Es como si el cuerpo estuviera empezando a convertirse en otra cosa, adaptándose al frío extremo, antes de morir por completo». Salas tragó saliva. «¿Quieres decir que, si te atacan y sobrevives, podrías convertirte en una de esas cosas?» Julia no respondió. No tenía que hacerlo. Fuera de la tienda, Gabriel Mella pasaba con un termo de café cuando escuchó un murmullo detrás de la puerta. Una voz conocida. Se detuvo helado. Era la voz de Miguel. Se pegó a la lona para escuchar mejor. «Gabriel, ábreme. Tengo frío. Déjame entrar». El joven operador sintió que el corazón se le detenía. «No puede ser», susurró. Sabía que Miguel estaba muerto. Lo había visto con sus propios ojos. Sin embargo, la voz continuaba, más insistente. «Gabriel, hermano, no me dejes ahí fuera. Tengo tanta hambre». El murmullo parecía venir del interior del viento, mezclado con el crujido del hielo. Gabriel retrocedió tropezando con la nieve. De pronto, la radio que llevaba colgada al hombro se encendió sola. La estática dio paso a un susurro. «Gabriel, abre las puertas de la base. Déjalos entrar. Todos tenemos hambre». La voz era definitivamente la de Miguel, pero distorsionada, estirada, como si alguien la estuviera repitiendo desde un pozo profundo. Gabriel arrancó la radio de su cinturón y casi la lanzó al suelo, pero se contuvo. Corrió hacia la tienda de mando. Dentro, encontró a Villalba, Price y Ramiro discutiendo sobre la distribución de municiones. «Capitán», soltó sin aliento, «está usando nuestras voces, las de los muertos». Villalba lo miró con dureza. «¿Qué hizo ahora?» Gabriel dejó la radio sobre la mesa. El aparato seguía chisporroteando con estática. «Hace un minuto Miguel me habló a través de la radio. Me pidió que abriera las puertas, que tenía hambre». Ramiro se persignó, murmurando algo en voz baja. Price observó el aparato con una mezcla de fascinación y horror. «No es Miguel», dijo. «Es la cosa que lo mató».
Está imitando su voz para manipularnos, lo mismo que los diarios noruegos describían. Son depredadores inteligentes. No solo cazan cuerpos, cazan decisiones. Villalba suspiró, frotándose la frente. Entonces estamos cercados por criaturas que pueden colarse por cualquier grieta, devorar a un hombre en segundos y usar su voz para atraer a los demás. Y encima, no vienen solas. Price asintió, sombrío. Hay algo más, capitán. He estado midiendo las vibraciones del suelo desde la explosión de la granada en la grieta. No solo causamos un derrumbe parcial, despertamos algo más profundo. Hay movimientos bajo nosotros, grandes, como si algo inmenso se estuviera moviendo en las capas inferiores del hielo. ¿Más wendigos?, preguntó Gabriel con un hilo de voz. No solo más, dijo Price, algo más antiguo, tal vez lo que les dio origen. El silencio se volvió espeso en la tienda. Finalmente, Villalba habló. No podemos esperar 5 días a que la tormenta pase. Para entonces estas cosas ya habrán convertido la base en un festín. Necesitamos un plan para sellar las cuevas desde dentro. Dinamita, cargas concentradas y alguien que conozca bien el laberinto subterráneo. Price levantó la mirada. Yo puedo guiar al equipo. He estudiado los mapas y las lecturas de eco. Si colocamos explosivos en 3 puntos clave, podemos provocar un colapso que entierre gran parte de la red de túneles. Ramiro gruñó. Eso también podría enterrarnos a nosotros. Lo sé, respondió Price, pero ¿es eso o esperar a que nos cazan uno por uno? Villalba se quedó pensativo unos segundos. Formaremos un grupo de asalto, decidió. Un equipo reducido. Yo iré. Price, tú también. Ramiro, necesito tu puntería. Julia, vendrás para atender a cualquier herido. Gabriel, tú controlarás las comunicaciones desde el interior del túnel por si perdemos señal con la superficie. ¿Y yo?, preguntó una voz desde la entrada. Todos se giraron. En la puerta estaba Elena Vidal, una criptóloga española que había sido agregada a la misión para analizar posibles transmisiones enemigas en esa región remota. De cabello oscuro recogido y mirada dura, había pasado casi desapercibida hasta ese momento, encerrada en la cabina de comunicaciones. Villalba la observó con escepticismo. Vidal, su especialidad son los códigos, no las armas. Es precisamente por eso que debo ir, replicó ella. Esas cosas están usando nuestras voces, nuestras palabras. Hay un patrón en cómo imitan. No es aleatorio, es un lenguaje rudimentario, un eco de lo que escuchan. Si los escucho de cerca, quizá pueda anticipar qué van a hacer, o al menos evitar que nos engañen dentro de los túneles. El capitán la evaluó unos segundos. ¿Sabe manejar un fusil M1? Elena sonrió levemente. En la Guerra Civil Española aprendí a sostener algo más pesado que eso, capitán. Ramiro soltó una risa breve, amarga. Villalba asintió. Está bien. Vidal se une al equipo. Salimos en 3 horas. Prepárense. Mientras se organizaban los preparativos, Julia regresó a la enfermería para asegurarse de que el cuerpo de Miguel quedara bien asegurado. Algo en el ambiente la inquietaba. Un frío distinto, más profundo. Al entrar, se detuvo en seco. La camilla estaba vacía. El cuerpo de Miguel no estaba. El corazón le dio un vuelco. No, susurró. Miró alrededor. La tienda estaba intacta, sin señales de lucha. Solo una cosa era distinta. El aire estaba más helado que antes. Su aliento salía en nubes espesas, como si hubiese entrado en un congelador. Entonces lo vio. En la pared de lona, a la altura del suelo, había una rasgadura larga, casi perfecta, y alrededor marcas de dedos, no, de garras, que se habían clavado desde dentro hacia afuera. Algo se había llevado el cuerpo. Julia retrocedió con el corazón desbocado. En ese momento, escuchó un susurro detrás de ella. Julia se dio la vuelta lentamente. Miguel Herrera estaba de pie al otro lado de la tienda, a contraluz de una lámpara tenue, o al menos algo que había sido Miguel. Su piel estaba más pálida, casi azulada, y sus ojos tenían un brillo helado. La boca estaba manchada de escarcha. «Tengo mucho frío», dijo la figura, dando un paso hacia ella. «Abrázame». Julia dio un grito ahogado y tanteó el bisturí sobre la mesa. «Tú no eres Miguel», murmuró. «Miguel está muerto». La figura sonrió, y al hacerlo, los labios se rasgaron un poco, dejando ver dientes más afilados de lo normal. «Solo tengo hambre», susurró. Julia salió corriendo de Cintus, la tienda,
desgarrando la lona sin siquiera mirar hacia atrás. El aire frío la persiguió como una sombra. Corrió hasta la tienda de mando, donde los demás se preparaban. «¡Capitán!», gritó. «¡Miguel!». Se levantó, o algo que se parece a él. Se escapó. Villalba la sujetó por los hombros. «¿Lo viste bien? No era humano», jadeó ella. Sus ojos eran como los de esas cosas. «Está cambiando». Ya empezó. Price cerró los ojos un segundo. «Eso confirma nuestra teoría», dijo. «No solo te vacían. Si de alguna forma quedas en medio del proceso, puedes transformarte, convertirte en uno de ellos, o en algo peor». Ramiro cargó su fusil, respirando hondo. «Tenemos a un hombre infectado suelto dentro del perímetro, y al resto de la familia de monstruos bajo el hielo». Villalba miró a todos, uno por uno. «Escuchen bien», dijo con voz firme. «A partir de ahora, si alguien es herido por esas cosas, no se queda solo bajo ninguna circunstancia. Y si vemos a Miguel, o a lo que sea que quede de él, no dudamos. Disparamos». Nadie lo contradijo. Por primera vez desde que llegaron, todos entendieron que la base ya no era un refugio, era una trampa, una jaula llena de carne fresca para depredadores que pensaban, aprendían y se multiplicaban. 3 horas después, el equipo de asalto estaba listo en el borde del cráter. Villalba al frente, seguido de Price con los planos y detonadores, Ramiro cubriendo la retaguardia, Julia con su mochila médica, Gabriel cargando el equipo de radio y baterías de reserva, Elena Vidal con un fusil colgado al hombro y un pequeño dispositivo de grabación colgando del cuello, conectado a sus auriculares. Detrás de ellos, un puñado de soldados quedaba para defender la base. Álvaro Medina, Héctor Salas y otros 3 hombres silenciosos cuyos nombres también se escribirían tarde o temprano en algún informe que nadie leería. El viento soplaba con una fuerza casi sobrenatural, como si intentara advertirles que dieran media vuelta. Price señaló la cuerda que descendía hacia la oscuridad del cráter. «Una vez dentro, la comunicación con la superficie será inestable», advirtió. «Pero mientras Gabriel tenga señal, podremos reportar cada avance. Tenemos cargas suficientes para volar 3 puntos clave. Si lo logramos, habrá un derrumbe masivo. Puede que no destruya a todas las criaturas, pero las dejará atrapadas durante mucho tiempo». Elena ajustó sus auriculares. «También escucharé lo que sea que se mueve ahí abajo», dijo. «Si empiezan a imitar nuestras voces, lo... ¿sabe?». Julia miró hacia la boca del cráter. El vapor que salía del interior era más espeso que antes. Parecía el aliento de una bestia durmiente. «¿Y si no está dormida?», preguntó. Villalba respondió sin apartar la vista del abismo. «Entonces la despertaremos del todo y la enterraremos de una vez». Uno por uno, comenzaron a descender por la cuerda. El frío se volvió más intenso a medida que se internaban en el cráter. La luz del exterior se fue alejando hasta convertirse en un círculo lejano. Solo quedaban el resplandor de sus linternas y el eco de sus respiraciones. Desde arriba, Álvaro observaba cómo sus compañeros desaparecían en la oscuridad. Sentía una sensación extraña, como si, al permitir que bajaran, estuviera sellando su destino. A sus espaldas, Héctor Salas revisaba los instrumentos meteorológicos. La tormenta que se acercaba se veía como una pared de nubes negras avanzando sobre el horizonte blanco. «Tenemos pocas horas antes de que todo esto quede sumergido en un infierno de viento y nieve», dijo. Álvaro asintió. «Solo espero que vuelvan antes de que eso pase». No se dio cuenta de que, a unos metros, cerca de la tienda de enfermería, una sombra alargada se deslizaba entre los contenedores. Caminaba erguida, pero sus movimientos eran demasiado rígidos, como los de un cuerpo que no recordaba bien cómo debía moverse. La sombra se detuvo, levantó la cabeza y olfateó el aire. Era Miguel Herrera, o lo que quedaba de él. Su piel se agrietaba por el frío, pero no parecía afectarle. Sus ojos se habían hundido y brillaban con un resplandor blanco. Miró hacia el cráter, donde sus antiguos compañeros descendían, y sonrió. Un susurro escapó de su garganta, mezclándose con el viento. «Tengo hambre». Mientras tanto, en las profundidades del cráter, Villalba y su equipo llegaban al primer descanso de la bajada. El túnel principal se abría ante ellos como una garganta gigantesca. Elena se llevó una mano a los auriculares. «¿Escuchan eso?», preguntó. Todos se quedaron en silencio. Desde las paredes del hielo llegó un coro de voces,
susurrando al unísono. Algunas eran agudas, otras graves, muchas conocidas. Podían distinguir la voz de Merino, la carcajada de Miguel, incluso fragmentos de sus propias palabras pasadas, repetidas como eco de recuerdos robados. «Están cantando», murmuró Julia con la piel erizada. Elena cerró los ojos para concentrarse. «No es un canto, es una invitación. Nos están diciendo que bajemos más, que no resistamos, que la oscuridad es hogar». Gabriel tragó saliva. «¿Qué hacemos, capitán?» Villalba encendió una bengala y la lanzó hacia adelante, iluminando unos 20 metros de túnel. El pasadizo se perdía en la negrura, pero en el fondo, por un segundo, todos juraron ver algo gigantesco moviéndose. No un Wendigo, algo más, un contorno imposible de describir, como si el hielo mismo tratara de adoptar una forma viva. El capitán no dudó. «Seguimos avanzando», dijo. «Si estamos en el vientre del monstruo, lo reventaremos desde dentro». Y así la operación Martillo Blanco se adentró más en las entrañas de la Antártida, mientras arriba, en la superficie, la tormenta se acercaba, y un hombre muerto caminaba de nuevo, guiado por un hambre que ya no era humana. El descenso por el túnel principal se volvió cada vez más claustrofóbico. El eco de los pasos resonaba en las paredes heladas, distorsionándose como si el hielo estuviera vivo, escuchando. Las linternas se reflejaban en superficies irregulares que parecían ojos empañados observándolos desde todos los ángulos. El capitán Esteban Villalba encabezaba la marcha con el fusil firme, la mandíbula apretada. Tras él, Jonathan Price revisaba su equipo de detonación a cada instante, consciente de que un solo error podría dejarlos sepultados bajo toneladas de hielo. Ramiro Ocampo cubría la retaguardia, atento a cualquier sonido extraño. Julia Roldán respiraba agitada, aferrándose a su mochila médica con los dedos entumecidos. Gabriel Mella caminaba casi pegado a ella, sosteniendo la radio portátil, que chisporroteaba con murmullos incomprensibles. Elena Vidal avanzaba en silencio, auriculares puestos, registrando cada eco, cada susurro, cada vibración oculta en la caverna. A los 10 minutos, la temperatura descendió aún más. Su aliento se volvió humo espeso, flotando en la oscuridad. «Estamos entrando en una zona donde el hielo tiene más de 10.000 años», murmuró Price. «Sean cuidadosos. Si hay vibraciones fuertes, se podría fracturar todo». Ramiro resopló. «¿Y cuando esos bichos griten, eso no cuenta como vibración fuerte?» Price no respondió. El túnel se ensanchó de pronto, abriéndose en una caverna descomunal. El techo estaba cubierto de estalactitas largas como lanzas. Algunas se quebraban por el cambio de temperatura y caían, estrellándose contra el suelo, con estrépitos que retumbaban como cañonazos. Elena levantó la mano. «Escuchen». Todos se quedaron quietos. Primero, silencio absoluto. Luego, un murmullo, lejano, como voces de hombres hablando entre sí, como un pelotón marchando. Julia palideció. «¿Son soldados?» Elena negó. «No, no están hablando. Están repitiendo sonidos, fragmentos de palabras robadas. Están cerca, pero no podemos verlos». Villalba analizó el entorno. «Avancen en formación cerrada, nadie se separa. Si algo aparece, disparen a las extremidades. Estas cosas se mueven demasiado rápido si apuntamos al torso». Siguieron avanzando entre paredes de hielo pulido hasta que llegaron a un pasillo estrecho que descendía aún más. El eco en aquella profundidad parecía tragarse el sonido de sus voces. Price revisó el mapa que había improvisado con las lecturas sísmicas. «El primer punto de detonación está a unos 300 metros más abajo», dijo. «Si lo colocamos bien, colapsará toda la sección este del laberinto». Ramiro comentó. «Esperemos que no colapse con nosotros dentro». Mientras caminaban, Gabriel notó que las interferencias en la radio aumentaban. No eran simples ruidos, eran voces. Voces conocidas. La voz de Miguel, la voz de Merino, la voz del propio Gabriel. «Ven con nosotros. Tenemos calor. No tengas miedo». Se detuvo un segundo, paralizado. Elena lo vio. «No los escuches», advirtió. «Están intentando imitarte porque ya saben quién eres. Les interesa romper a los más jóvenes primero». Gabriel tragó saliva y siguió caminando, temblando. De pronto, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Todos se giraron. Nada. La oscuridad intacta.
Villalba levantó el arma. ¿Qué fue? ¿Eso? Julia apretó el brazo de Price. Ese grito fue humano. Elena escuchó unos segundos, con los auriculares casi pegados al cráneo. Ese grito no salió de un ser humano, corrigió. Era un eco antiguo, como alguien que murió aquí y sigue repitiendo sus últimos segundos. Un estremecimiento recorrió el equipo. Llegaron a una bifurcación. A la derecha, un pasadizo amplio, casi natural. A la izquierda, un túnel estrecho, irregular, como si hubiera sido cavado por garras. Villalba señaló el túnel angosto. Por aquí. Ramiro frunció el ceño. Seguro, capitán. Ese lugar parece el pasillo favorito de esas cosas. Es el camino más rápido al punto de detonación, dijo Price. Y mientras más rápido terminemos, más rápido regresamos vivos. Avanzaron uno por uno. El túnel era tan estrecho que debían caminar de lado, raspando la ropa contra las paredes heladas. El silencio era absoluto, tanto que podían escuchar sus propios latidos retumbando en el cráneo. De pronto, Julia sintió que algo se movía detrás de ella. Un roce. Su respiración se detuvo. «¿Ramiro?», susurró. «¿Qué?», respondió el sargento desde la retaguardia. «Pensé que me habías tocado». «Estoy a 3 metros de vos», murmuró Ramiro. Julia se quedó helada. No había nadie entre ellos. Villalba escuchó un ligero crujido y levantó el puño indicando que todos se detuvieran. El túnel quedó en silencio total. Entonces, algo respiró junto al oído de Julia. Una respiración profunda, que no era humana. Julia gritó. El túnel estalló en 1900 movimiento. Desde arriba, desde los costados, desde grietas invisibles, manos huesudas surgieron intentando arrastrarlos. «¡Fuego!», rugió Villalba. El pasadizo se iluminó con fogonazos. Las balas chocaban contra cuerpos esqueléticos que se movían entre la oscuridad. Garras arañaban el hielo. Varios wendigos emergieron de grietas imposibles, retorciéndose como arañas antropomórficas. Uno cayó sobre Gabriel. La criatura abrió la mandíbula desmesuradamente, intentando arrancarle el rostro. Gabriel gritó forcejeando. El wendigo chilló, un sonido que perforaba los tímpanos. Julia se lanzó sobre ellos con un bisturí militar, cortando el antebrazo del monstruo. El miembro cayó al suelo, retorciéndose como si tuviera vida propia. Ramiro disparó a la cabeza de la criatura, que se partió en dos con un chorro de vapor negro. «Mantenete cerca», le gritó a Gabriel. Otro wendigo apareció de la pared como si hubiera surgido del propio hielo. Price le disparó en las piernas, haciéndolo caer. Villalba remató con una ráfaga completa, pero no dejaban de aparecer. Elena gritó desde el frente. «Se están moviendo entre las paredes. Nos rodean completamente». Villalba sabía que si se quedaban allí, morirían. «Retirada hacia la sala inferior. Ahora». Corrieron por el túnel mientras los wendigos los seguían, chirriando como bestias hambrientas. Algunos se estrellaban contra el hielo, dejando marcas profundas. Otros se arrastraban por el techo como sombras deformes. La radio de Gabriel gritaba a voces superpuestas. «No corran, ven con nosotros y estamos en tu cabeza». Cuando por fin alcanzaron una cámara más amplia, Price lanzó 2 granadas hacia el túnel. «¡Cúbranse!». La explosión iluminó todo el subterráneo en un fogonazo blanco. Grietas gigantes se abrieron en el techo y parte del túnel colapsó. El silencio súbito fue ensordecedor. Julia respiraba entrecortada, temblando. «¿Cuántos eran?». Elena respondió con la voz quebrada. «Demasiados. Y están usando los túneles que no aparecen en mis lecturas. Es como si el hielo se moviera, como si los abriera para ellos». Villalba miró a Price. «¿Dónde estamos?». Price revisó el medidor. «Justo encima del primer punto crítico. Si colapsamos esto, destruiremos al menos 1/3 de su red». Ramiro añadió. «Y también los obligaremos a salir a la superficie». Villalba no lo negó. Mientras colocaban las cargas en los pilares naturales de hielo, Elena levantó la cabeza bruscamente. Silencio. Todos se quedaron duros. «¿Qué oíste?», susurró Julia. Elena cerró los ojos. Su respiración se volvió mínima. «Algo más profundo», dijo, «más grande que todo lo que escuchamos antes. No es uno de los wendigos pequeños. Esto debe ser el primario, el origen». Un temblor sacudió la cámara. El hielo vibró como una membrana viva. Gabriel dio un paso atrás, aterrado. ¿Qué está haciendo?». Elena tragó saliva. «Escuchando. Sabe que estamos aquí.
Un rugido emergió desde las entrañas del hielo. No era grave, ni agudo. Era como el sonido de una montaña quebrándose, como si el mundo estuviera gimiendo. El suelo se abrió 1 metro detrás de Ramiro. Del agujero emergió un brazo gigantesco, huesudo, cubierto de escarcha negra, de proporciones que no tenían sentido. Un brazo capaz de aplastar un vehículo. Ramiro retrocedió, pero la mano casi lo agarra. «¡Carajo! Ese tamaño no es posible», gritó el sargento. Villalba disparó contra el brazo. Las balas se hundieron en la carne helada, pero la criatura ni se inmutó. Price gritó: «Tenemos que activar las cargas ya. Si ese monstruo sale completo, estamos muertos». Villalba tomó el detonador. «Todos atrás». Los wendigos menores empezaron a aparecer por las paredes, como si supieran lo que estaban por hacer. Uno saltó hacia Julia, pero Ramiro lo derribó de un disparo que le arrancó media cabeza. Otro se lanzó sobre Gabriel. Elena lo interceptó con un disparo certero a los ojos. El brazo gigantesco volvió a emerger, esta vez extendiéndose varios metros, como si quisiera atraparlos a todos a la vez. Villalba apretó el detonador. Una detonación brutal rugió en la caverna. El techo comenzó a derrumbarse, gigantescas placas de hielo cayendo como meteoritos. «¡Corran!», gritó él. Todos se lanzaron hacia el pasillo sur. Detrás de ellos toneladas de hielo colapsaban, sepultando al brazo inmenso y a los wendigos que los atacaban. Price cayó al suelo cuando una estalactita le rozó la pierna, pero Julia lo levantó. Elena gritó: «Sigan, sigue hundiéndose». Una última explosión cerró completamente el túnel, sellando al monstruo gigante en la sección destruida. El silencio volvió. Villalba respiró hondo. «Primer punto asegurado», dijo intentando mantenerse firme. «Vamos al segundo». Pero nadie respondió. Gabriel estaba blanco como un cadáver. Julia no podía dejar de temblar. Ramiro, por primera vez en su vida, parecía aterrorizado. Price respiraba como si hubiera corrido una maratón. Y Elena, con los auriculares puestos, dijo algo que le heló la sangre. «El monstruo grande no murió». Todos la miraron. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Villalba. Elena tragó saliva. «Porque acabo de escucharlo pronunciar nuestros nombres». Silencio absoluto. La voz del monstruo se escuchó a través del hielo, profunda, cavernosa, imposible. «Esteban, Julia, Ramiro, venid». El hielo respondió con vibraciones. La criatura los estaba llamando, y se estaba moviendo hacia ellos, más rápido de lo que el hielo debería permitir. Villalba levantó el fusil. «Corremos ahora, ¿o no?». Salimos vivos del segundo punto, y así, la operación Martillo Blanco continuó su descenso hacia una oscuridad aún más profunda, sin saber que en la superficie, Miguel Herrera ya no era el único infectado. Había más figuras caminando en la tormenta, figuras con ojos blancos, figuras con hambre. El equipo avanzaba con dificultad por el túnel sur, con el corazón retumbando entre las paredes heladas. La detonación anterior había sacudido todo el subsuelo, y de vez en cuando, pequeñas fracturas se abrían a su alrededor como venas nuevas en un cuerpo moribundo. La radio de Gabriel apenas funcionaba. Solo vomitaba estática, voces distorsionadas, y una presencia más profunda, más antigua, que los llamaba por su nombre. «Julia, Esteban, Price, Ramiro». El aire estaba tan frío que hacía doler los dientes. Elena caminaba casi tocando la pared, con los auriculares pegados al cráneo. Sus pupilas temblaban. «Está más cerca», murmuró. «Está usando una vibración baja, imposible de imitar, por una garganta humana o por una garganta normal. Diría que se está arrastrando entre capas de hielo, moviéndose como un gusano gigantesco». «¿Qué tan gigantesco?», preguntó Ramiro. Elena dudó. «Demasiado como para caber en esta cueva. Pero, ¿ya viste su brazo? Eso no era ni el 10%. Julia miró el techo, temblando. «¿Cómo puede algo tan grande vivir aquí abajo, sin aire, sin comida?». Price respondió sin dejar de caminar. «Tal vez la comida somos nosotros. Tal vez siempre fuimos la comida». Villalba aceleró el paso. «No pensemos en eso ahora. Necesitamos colocar las cargas en los otros 2 puntos. Si colapsamos las cámaras principales, ese monstruo no podrá moverse. Quedará atrapado, muerto o dormido otra vez». Gabriel tragó saliva. «¿Y si despierta más?». Elena respondió. «Si despertó ahora, fue porque rompimos el hielo».
porque violamos su territorio, porque liberamos a los pequeños. Ya no va a volver a dormir. Llegaron a una cámara intermedia. El techo era tan alto que desaparecía en la negrura. Allí el hielo formaba columnas enormes como los restos de una catedral enterrada miles de años atrás. Aquí, dijo Price, punto de detonación 2. Mientras preparaban los explosivos, Julia se detuvo. Había un cuerpo congelado contra una columna. Un hombre, de pelo rubio, uniforme desgastado de una expedición antigua, los ojos abiertos, completamente blancos. «Capitán», susurró Julia. Villalba se acercó. «¿Quién demonios es este?» Elena examinó la insignia en el abrigo. «Del cadáver». «Noruego», murmuró. «De la expedición perdida. Tiene al menos 15 años congelado». Ramiro tocó el cuerpo con la punta del fusil. El cadáver exhaló vapor blanco. Julia soltó un grito ahogado. El monstruo detenido en el hielo movió los labios. Apenas 1 milímetro. Suficiente. Frío, hambre. Julia retrocedió. «¿Está vivo?» «No», dijo Elena, horrorizada. «No está vivo. Está siendo usado, como un tambor, como un altavoz». El cuerpo emitió un crujido y se quebró como vidrio. Detrás de Minnemocintus, él entre la columna helada, apareció un wendigo enorme, sus garras atravesando los restos del noruego como si fuera papel. «¡Atrás!», rugió Ramiro. Disparó una ráfaga completa. La criatura se convulsionó, pero no cayó. Avanzó con un paso grotesco, sus extremidades moviéndose como ramas rotas. Villalba disparó a los ojos. La criatura chilló, pero siguió acercándose. «Coloquen las cargas ya», ordenó. Price terminó de fijarlas y encendió la secuencia. «Configuradas. 30 segundos». La criatura saltó hacia ellos con un rugido que sacudió el aire. Ramiro se lanzó hacia Julia, cubriéndola mientras ella disparaba a ciegas. Gabriel gritó: «Viene otro por la derecha». Y era cierto. Otra figura emergía de una grieta lateral, moviéndose rápido, como insecto. Elena apuntó con calma y disparó directo entre los ojos. La criatura cayó de lado, retorciéndose. La cuenta regresiva seguía. 15 segundos. Villalba gritó: «Retirada hacia el pasillo oeste». Corrieron mientras el wendigo mayor los perseguía arrastrando su cuerpo largo, torcido, imposible de medir. Sus garras chirriaban contra el hielo, dejando surcos profundos. 7 segundos. Price tropezó. Julia lo levantó. El monstruo saltó sobre ellos. La explosión iluminó la cámara con un estallido blanco. La onda expansiva los lanzó por el pasillo. Toneladas de hielo cayeron sobre el wendigo gigante, sepultándolo. El túnel tembló como si una criatura colosal gimiera desde el fondo de la tierra. Todo quedó en silencio, solo sus respiraciones agitadas. Villalba se incorporó. «Segundo punto. Asegurado». Pero Elena escuchó algo más, algo peor. Se quitó un auricular, temblando. «No, no está muerto. El gigante está moviéndose entre capas más profundas. Se dirige al tercer punto, como si supiera dónde vamos». Gabriel se estremeció. «¿Cómo puede saberlo?». Elena lo miró con un terror sincero, porque está escuchando nuestros pensamientos, igual que imitó nuestras voces. Está aprendiendo, está probando nuestras mentes. El camino hacia el tercer y último punto fue una caminata infernal. Las grietas temblaban, sombras se movían en el hielo. De vez en cuando, un wendigo pequeño aparecía, observándolos desde lejos sin acercarse, como si esperaran una orden. Cada vez que se detenían, oían ruidos bajo sus pies, algo gigantesco deslizándose, moldeando el hielo para abrir caminos. El titán subterráneo. Julia caminaba jadeando, tiritando, con los labios violáceos. «No siento los dedos, ni las manos». Ramiro la sostuvo. «Aguanta. Ya falta poco». Price revisó el mapa improvisado. «Estamos llegando, pero el monstruo viene por la derecha. No podemos llegar a tiempo si avanzamos por el pasillo principal». «¿Otra ruta?», preguntó Villalba. Price dudó. «Hay un conducto estrecho, una grieta vertical. Podemos escalarla. Si resiste, llegaremos antes que él». Elena escuchó. «Está acelerando. Si no tomamos ese camino nos alcanza». Villalba tomó la decisión. «Vamos por la grieta». Subieron uno a uno. Los crampones golpeaban el hielo. Las manos se congelaban. Julia estuvo a punto de caer, pero Gabriel la sostuvo. Arriba,
La grieta se abría en un corredor angosto que conducía a una cámara gigantesca iluminada por cristales naturales. Parecía un templo antiguo, hecho de hielo. Price señaló un pilar enorme. Ahí, ese es el último punto. Si ese pilar cae, toda esta sección quedará sepultada, y todo lo que haya dentro, también. Ramiro colocó la primera carga, Villalba la segunda. Pero Elena palideció. Están aquí. Del techo, del suelo, de las paredes, emergieron docenas de wendigos más pequeños. No atacaban, solo observaban, como soldados esperando al general. El hielo tembló bajo sus pies. Un sonido profundo ascendió como un terremoto, un crujido gigantesco, y entonces apareció. El monstruo principal emergió del suelo rompiendo el hielo como si fuese agua. Era inmenso. No tenía una forma clara, como si fuese una mezcla entre un wendigo colosal y una masa viviente de hielo antiguo. Un cráneo alargado, varios pares de bíceps, extremidades que se abrían y cerraban como ramas secas, ojos blancos que no parpadeaban y un aliento que generaba cristales en el aire. Era cientos de veces más grande que un hombre, un dios del hambre, un depredador de eras pasadas. Julia cayó de rodillas, paralizada. Eso no puede existir. El titán los observó. Abrió la mandíbula. De ella salieron todas las voces que habían oído antes, mezcladas. Esteban, Julia, Ramiro, Price, Benid y algo más. El monstruo habló con su verdadera voz. «Tengo hambre», Elena gritó. «Está entrando en nuestras mentes. No lo escuchen, no le respondan. Quiere que nos acerquemos voluntariamente». Ramiro levantó el arma. «Capitán, es ahora o nunca». Villalba apretó el detonador. Nada. Price palideció. «La señal no llega desde aquí. El hielo bloquea las frecuencias. Tenemos que acercarnos más al pilar». El monstruo dio un paso. El piso entero tembló. Uno más. Julia lloraba. Gabriel no podía moverse. Elena hablaba entre dientes, como si luchara contra una presión invisible. «Está intentando obligarnos a arrodillarnos. Quiere que aceptemos su hambre». Villalba rugió. «¡Corran!». El equipo se lanzó hacia la base del pilar. Los wendigos menores saltaron desde las paredes. Ramiro disparaba sin parar. Julia golpeó con su bisturí a uno que casi le arranca la cara. Gabriel gritó cuando una garra le cortó el brazo, pero siguió. Elena avanzó tambaleándose, resistiendo la voz en su mente. El monstruo lo siguió, cada paso abriendo grietas enormes. Los alcanzaría en segundos. Villalba llegó al pilar y levantó el detonador. «Price, configuración final». Price conectó el cable directamente al detonador manual. «¡Hecho! Solo tienes que...». El monstruo lanzó un alarido. Una ráfaga helada atravesó la cámara. Elena gritó cuando un wendigo menor le saltó encima y la arrastró. Julia corrió a ayudarla. Ramiro fue golpeado contra la pared. Gabriel cayó al suelo. El monstruo principal se inclinó hacia Villalba. Su aliento congelaba el fusil. La voz en su cabeza rugió. «Ven conmigo, muere conmigo, sé parte de mí». Villalba apretó los dientes. Miró a su equipo destrozado. Miró el detonador y, sin dudar, lo activó. El mundo se volvió blanco. El techo comenzó a caer. Toneladas de hielo colapsaron hacia el centro. El pilar se rompió como un árbol gigante. El monstruo lanzó un rugido que hizo vibrar la tierra. La luz se tragó todo. Y luego, negro. Horas después, en la superficie, la tormenta había pasado. La base era un cementerio, blanco, algunas tiendas destrozadas, contenedores abiertos, rastros de lucha. Álvaro Medina y Héctor Salas salieron de los restos del generador, temblando. Llevaban horas ocultos, esperando que los monstruos terminaran su cacería, pero había silencio. «Héctor, ¿crees que...?» murmuró Álvaro. El meteorólogo no respondió. Miró el cráter. Estaba completamente cerrado, sellado, enterrado bajo toneladas de hielo nuevo. «Si están vivos», susurró Salas, «ya no pueden salir». Un crujido llegó desde el hielo, muy tenue, muy profundo, como un latido. Álvaro retrocedió. «No me digas que...». Salas cerró los ojos. «No sé si murieron o si quedaron atrapados, pero espero que, si están ahí abajo, nunca vuelvan a escuchar una voz humana». El viento sopló. La nieve cubrió las huellas. La Antártida volvió al silencio. El hielo respiró una vez más. Y luego, nada. Solo un susurro muy lejano
enterrado a kilómetros de profundidad. Tengo hambre, fin.